Este Salmos tiene un encabezado que fácilmente usted puede leerlo. Dice: arrepentimiento y plegaria, pidiendo perdón, pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias, oh Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana. Señor, por tu misericordia podemos respirar, podemos estar en pie en este día. Porque tu diestra nos ha sostenido, es que estamos en pie, Señor. Por eso venimos a ti suplicándote que nos permitas adorarte por medio de escuchar tu palabra. Así como te hemos adorado con los cánticos, con los signos, te pedimos, oh Señor, que tú nos des unos oídos retenedores de tu palabra. Que nos des, Señor, un corazón receptivo a ella y al mismo tiempo prepares nuestros pies para poder obedecerte. Ayúdanos en nuestras debilidades, oh Señor. Quita cualquier impedimento que pueda ser una distracción para recibir tu palabra. Y que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser exaltado. Salva a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Recientemente, un periodista famoso de los Estados Unidos reflexionaba y decía realmente que no hay un lugar seguro en esta tierra. Ya no existe ningún lugar seguro en esta tierra. Y él lo decía, este comentario, en relación a lo que ha acontecido en California. Como una ciudad considerada muy segura quedó devastada en pocas horas por el fuego. De hecho, hay videos en las redes sociales donde se muestra un lugar o un residencial muy hermoso y a las pocas horas el fuego
lo dejó en ruinas. Casas de mucho dinero, autos lujosos, todo quedó devastado por el fuego. Y yo meditaba mientras veía estos videos, ¿a dónde nosotros podríamos escapar de la justa ira de Dios? ¿Dónde puede el ser humano esconderse de su pecado? ¿Qué puede hacer el ser humano para huir del pecado? Esto es lo que nos narra el salmo que acabamos nosotros de leer. Es un salmo que, como su título dice, es el salmo producto del pecado cometido por David contra Dios primeramente, contra Urías, contra Besabet y contra toda la nación de Israel. Y lo que queremos ver en este salmo es que el pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios. Y solamente por su gracia y por su misericordia nosotros podemos ser perdonados cuando venimos y lo confesamos. ¿Qué nos muestra este salmo? Este salmo nos muestra que el pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios y que solamente por su gracia y la misericordia de Dios podemos ser perdonados cuando venimos y confesamos honestamente nuestra culpa. ¿Qué nos muestra este salmo? La confesión de David. Y lo primero que David inicia diciendo, como dijimos anteriormente, el Salmo 51, es el salmo cuando él mató a un hombre para encubrir su pecado, Urías. Usted quiere anotar, puede hacerlo. Toda esta desenlace o toda esta trama está narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, versículo 23. David cometió pecado contra una mujer. Dice la Biblia que mientras los reyes estaban en la guerra, David estaba en el palacio descansando. Ve hacia el patio de una vecina, la vecina se está duchando, él la codicia. Alguien ha dicho, la miróla, la codicióla, la trajóla y la embarazóla. Miró a aquella mujer, la codició, preguntó quién era. Le dijeron, es la mujer de tu siervo Urías. Pero esto no fue suficiente para detener la lascivia de David y aún así la mandó a buscar. Es con esto en mente que David no tiene descanso y es confrontado por un profeta, Natán. David, un hombre, tenía decenas de ganado y había un siervo que tenía una sola ovejita. ¿Sabes lo que hizo este amo con su siervo? Se le ofreció hacer un cocinado para unos invitados y se apropió abusando de la autoridad de aquella ovejita que tenía su siervo. Es ahí donde David se llena de furor y dice, por eso es que este país está como está. Dime quién es ese hombre para mandarlo a matar. Y es ahí donde el profeta le dice, ese hombre eres tú. Pudiendo tú tener cualquier esposa, tú te expropiaste la esposa de tu siervo Urías. David entonces confiesa y escribe este salmo teniendo esto en mente. Y lo primero que nosotros vemos en el salmo es que el pecado es grave. El pecado es grave. Mira cómo dice el versículo 1. Ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Señor, yo soy culpable. Señor, perdóname conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mira la seriedad del pecado y mira las expresiones que usa David. Rebelión, maldad, culpa, desobediencia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Quizás tú y yo podemos leer este salmo. La pregunta es, cuando lo leemos, ¿estamos pensando en nuestras rebeliones?
en nuestro pecado? David no llama, no, Señor, eso fue una canita al aire que yo lancé. Eso fue una mentirita piadosa que yo hablé. Eso fue una ira leve que yo cometí. Él empieza en su arrepentimiento llamando el pecado como Dios le llama. Yo soy culpable, rebelión, culpa. Él no dice, la vecina se estaba bañando de manera inapropiada. El jefe que yo tengo, la esposa que tengo, el esposo que Dios me ha dado. ¿Y qué es el pecado? Es eso justamente, rebelión contra Dios. Conocer la bondad de Dios, conocer el estándar de Dios y aún así voluntariamente decidir darle la espalda al llamado de Dios. ¿Qué es el pecado? Es nosotros ver lo que Dios dice, nos llama pecadores y nosotros decir, hay gente peor que yo. Es no conformarnos a la estándar moral de Dios. Nosotros hemos reflexionado acerca de los daños que ha causado el carnaval en nuestra ciudad, en la provincia de Villa Tapia. En pocos días, ¿ustedes creen que no se celebrará de nuevo el carnaval? 13 niños murieron en Villa Tapia. ¿Se suspenderá el carnaval en pocos días? Ustedes saben que no. Ya han visto los desfiles que arropan toda nuestra ciudad, donde la persona da rienda suelta al pecado, la carne, diablódromo, alcohol, homosexualismo, lesbianismo, todo rienda suelta. Señor, dame vida y salud para yo vivir a mi manera. Eso es lo que dice o anhela el pecador. Dame salud para seguir viviendo en mi desobediencia. Pero David ha llegado a un punto de que él entiende el pecado como Dios lo ve. Contra ti he pecado. Sí, David, pero tú pecaste contra Urías, tú pecaste contra Betsabé, tú pecaste contra la familia, contra el pueblo de Israel. Sí, pero primariamente cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos pecando contra la ley, el estándar que es Dios. David dice, mientras yo callé, mi verdor se transformó en sequedad de verano. Él pecó y como buen pecador, ¿sabes lo que hizo? Él trató de encubrir su pecado. Es el mismo ejemplo de Adán cuando peca, en vez de clamar a Dios, se esconde, cose túnicas de hojas. Túnicas de hoja. Adán pecó y él cosió túnicas de higuera. Pero ¿qué hace Dios? Dios va en el rescate y Adán lo confiesa. Perdóname, Señor. No lo confesó directamente, pero en ese momento puede decir, la mujer que tú me diste, y la mujer dice, la serpiente. ¿Qué hace David? Él encubre su pecado. Manda a buscar a este hombre Urías, trata de emborracharlo para que él vaya a su casa, pero Urías dice, no, el pueblo de Israel está en la batalla, yo no puedo estar acostado con mi esposa en mi casa, y se queda en el palacio del rey esperando una nueva orden. David vuelve y trata de convencerlo, hasta que eventualmente Urías borracho es más íntegro que David cuerdo. Le da una carta con una sentencia de muerte. Cuando Urías llegue, pónganlo en el frente de batalla y déjenlo solo para que muera. ¿Qué trató de hacer David? Cubrir su pecado. Aquel adulterio, si Urías se acostaba con esta mujer, podía decir que el hijo era de Urías. Pero ahora, como Urías no quiso, él decide matarlo. Pero piensa en Joás, que tiene el mismo Urías, lleva la sentencia de muerte. Joás está leyendo la carta y dice, wow, el rey está mandando a matar a este hombre. Así fue, lo dejaron solo y él fue asesinado. Se encubrió el pecado, pero dice las escrituras que a Dios no le agradó, que delante de Dios no quedó impune el pecado de David. Y fue ahí cuando fue confrontado por el profeta.
Ahora, hermanos, esto cobra repercusión para nosotros porque pudiéramos nosotros practicar el pecado y quizás encontrar consuelo en el mundo que está perdido. Pero el pecado es serio. El pecado es serio, destruye al hombre, es una ofensa contra Dios, pero al mismo tiempo destruye al hombre. Además de desafiar la justicia de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, el pecado destruye al hombre. En ese solo acto, David destruyó ese matrimonio, destruyó a Urías. Pudiéramos nosotros asumir que Betsabé estaba interesada cuando la Biblia no nos los muestra. No nos dice que ella quisiera acostarse con el rey porque fuera rey. Él acaba de destruir un matrimonio, él acaba de pecar contra este hombre y al mismo tiempo cometer asesinato. Ahora podemos nosotros ver cómo el pecado va añadiendo. Quizás lo que empezó con una mentira sigue con otra, tratando de cubrirla. Y eventualmente trae la muerte. Mira cómo él ve el pecado. Un hombre que ha sido convicto de pecado llega a la conclusión de que él necesita redención. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David puede reconocer que hay un solo responsable de su pecado y es él. Es mi pecado, es mi rebelión, es mi culpa. Ese es el arrepentimiento. Cuando no solamente decimos, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy caminando torcido, ora por mí. No. Tú y yo conocemos personas que dicen eso. Yo sé que necesito de Dios. Yo sé que necesito arrepentimiento. Yo sé que soy culpable. Mi propia conciencia me acusa. Ora por mí. Eso no es lo que está diciendo David. David es un hombre que ha sido convicto de sus pecados, de sus rebeliones. Y él sabe que la solución no está en mirar hacia adentro. La solución no está en buscar una consejería y hacer yoga. La solución no está en hacer introspección. La solución está fuera de él. La solución está en aquel que le puede limpiar. Clamar a Dios por misericordia. Hermanos, este es el lugar donde todos debemos llegar. Al punto de que el pecado nos parezca tan grotesco como Dios dice. Al punto donde al ver nuestro pecado podamos orar y clamar por misericordia a Dios. Al punto de no comprar el lenguaje que el mundo vende y llamar al pecado como Dios lo llama. De hecho, Jesús dice en Mateo 5:29 que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Que si tu mano te es ocasión de pecar, córtala, porque es mejor entrar sin un miembro a la vida eterna que irte completo a la condenación eterna. Y es evidente que no es una carnicería, no es a la mutilación que Dios está llamando al ser humano. Jesús no está hablando de una mutilación, Jesús está hablando de la seriedad de lo que implica el pecado. Porque por este solo acto David ha de pagar grandes consecuencias. Lo he dicho otras veces, lo voy a repetir el día de hoy. Un joven, 20 y tantos años, el mejor pelotero que se esperaba. Y cuando su madre lo aconsejó, mamá, déjeme tranquilo, que yo soy como los caballos desboscados, que digo que me voy por ahí me voy, aunque me rompa la cabeza. Jordano Ventura, un famoso pelotero que murió en un accidente de tránsito. La rebelión contra Dios, sin tomar en consideración el arrepentimiento. David puede ver la seriedad de su pecado, pero al mismo tiempo él puede clamar a aquel que le puede salvar. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas
mis rebeliones. ¿Qué hace David? Él no solamente ve su pecado, él clama a aquel que le puede perdonar. Él clama a las misericordias de Dios. Señor, yo estoy sucio, yo estoy en pecado. Ahora tú puedes limpiarme. Necesito que tú me perdones. Es el clamor de un alma que sabe que va camino a la destrucción y solo tiene una esperanza. Es el clamor de aquel ladrón en la cruz que puede decir: Jesús, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Jesús, perdóname. Es el clamor de un alma que se ve a sí mismo camino a la condenación y no solamente sabe su pecado, sino que puede clamar a aquel que le puede perdonar y limpiar. A diferencia de los fariseos, dice Jesús, ustedes leen las escrituras, ustedes saben que son verdad, ustedes saben que hablan de mí, pero ¿qué hacen? Se resisten a venir a mí en busca de perdón. Esta es la condenación. La luz vino al mundo, Jesús se encarnó, pero ¿qué ocurrió? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras eran malas. Aquí vemos a David con un enfoque diferente. No solamente tratando de esconderse de Dios o de tapar su pecado. Ya él no está tratando de tapar su pecado o de justificarlo. Versículo 16, él dice: porque yo sé que no quieres sacrificio, que yo lo haría. Ya no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. ¿Qué está mostrando David? No solamente él clama para que sea Dios quien le purifique, quien le limpie, quien le perdona, quien le perdone. Mira cómo él ahora puede decir: Señor, yo anhelo la santidad en lo privado. Yo anhelo tener una correcta relación contigo cuando nadie me está viendo. No por temor a las consecuencias, no por temor al castigo, porque realmente yo he entendido que tú amas la verdad en lo privado. Más que ofrecer un sacrificio, un holocausto, como hacía el pueblo de Israel, que frecuentemente tenía una religión muerta de ir cada día al templo, de ofrecer sacrificios. Dios dice: eso no me agrada. Estoy cansado de sus sacrificios. Estoy cansado de esos corderos, esos toros, esos machos cabríos que ustedes sacrifican cuando su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo David? Señor, yo entiendo que lo que tú anhelas es que realmente yo te ame. Que lo que tú anhelas es que yo encuentre deleite en ti. Que realmente yo me goce en saber que estoy en paz para contigo. Por eso necesito que tú me purifiques. Por eso necesito que tú me ayudes a encontrar ese gozo que he perdido. Devuélveme el gozo de mi salvación. Borra mis maldades. Él no perdió su salvación, pero él había perdido el gozo de estar en paz, en intimidad con Dios. ¿Qué anhela David? Mira cómo dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesita el ser humano? Hermano, ¿qué necesita un animal carnívoro para poder comer vegetales? ¿Cómo tú haces que un animal carnívoro coma vegetales? Digo, aquí yo fui una vez fui al zoológico de Moca y había un tigre comiendo lechuga y repollo. Para mí fue impactante. Estaba bien flaco el tigre, pero fuera de ese tigre que come repollo, ¿qué necesita un animal carnívoro para poder ser vegetariano? Que tú puedas cambiar su naturaleza. Tú puedes disfrazar un lobo de oveja y eventualmente terminará destripando las ovejas y comiéndoselas.
Esa es su naturaleza. ¿Qué necesita un pecador que, como dice David, contra ti he pecado? De hecho, en maldad, versículo 5, he sido formado en pecado, me concibió mi madre. He nacido en pecado, amo el pecado, mi naturaleza es pecaminosa. ¿Qué clama David delante de Dios? Señor, dame un nuevo corazón. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué necesita un animal carnívoro para comer vegetales? Que su naturaleza sea transformada. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios nos dé un nuevo corazón. No es ven a la iglesia y pórtate bien. ¿Sabes qué? Eso es imposible. Si Dios no transforma nuestros afectos, si Dios no transforma nuestra naturaleza, si Dios no transforma nuestros deleites, será imposible. Eventualmente saldrá a la luz el lobo delante de la caperucita y la devorará. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Es un corazón de piedra siendo transformado, sustituido por un corazón de carne. Esa es la promesa que Dios dio en Ezequiel capítulo 36. Yo le daré un nuevo corazón en el cual escribiré mi ley. No simplemente estará la ley puesta en tablas de piedra. Yo le escribiré mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos en un nuevo corazón, donde encontrará deleite en obedecer la voluntad de Dios. Es esa la verdadera restauración. Es ahí donde nosotros debemos llegar. Señor, ayúdame. Que mi mayor deleite sea conocerte a ti. Que mi mayor deleite sea encontrar gozo en tu voluntad. El gozo de saber que somos salvos. El gozo de saber que tenemos comunión contigo. El gozo de saber que tú eres nuestro redentor. El gozo de saber que tú vienes por nosotros. El gozo de saber que tú estás con nosotros. El gozo de saber que podemos abrir nuestros ojos y decir: gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque tu ira no está sobre mí. Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces tú a Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador? Quizás personas claman a Jesús para que le sane, para que le provea, para que le libre de cualquier circunstancia difícil, para que resuelva un problema familiar. Pero ¿has clamado tú a Jesús como Salvador? David no solamente se quedó viendo la seriedad del pecado, él lo confesó. Él se apartó del pecado, él clamó por misericordia. ¿Y sabes qué? Dios extendió misericordia sobre él. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿puedes tú como creyente ver ese enfoque diferente con respecto al pecado? Porque pudiéramos nosotros como creyentes tener pecados de confianza, presos de confianza. Pecados que practicamos sin mayores reparos. Vivir como si el pecado no fuera serio. Vivir como me arrepiento, vuelvo, me arrepiento, vuelvo. Y aunque realmente cada vez que pecamos debemos arrepentirnos, la verdad es que debemos asumir el pecado con seriedad. ¿Puedes tú orar en esta mañana: Dios, devuélveme el gozo de mi salvación? Quizás el pecado ha contristado el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Tienes tú la humildad suficiente para verte como un pecador? Hermanos, David es el rey de la nación. David es el salmista de Israel. David es la estrella de Sión. Y al mismo tiempo él puede humillarse reconociendo que es un pecador. Él puede humillarse y venir delante del Señor. ¿Y sabes qué dice Primera de Juan 1:9? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo puedes tú ser perdonado? Clamando por misericordia. Señor, dame un corazón que te agrade. Señor, dame un corazón
conforme a tu propósito. Y es ahí entonces, como él dice, mira el versículo 12, devuélveme el gozo de mi salvación, espíritu me renueve. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué puede hacer David? Él ha sido perdonado, él ha sido restaurado. Ahora él puede compartir libremente la verdad del evangelio con otros. Señor, yo enseñaré a otros, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, yo mostraré tus misericordias, aquellas misericordias que tú has tenido para conmigo, las mostraré a otros y otros vendrán a ti. Eso es lo que hace un corazón arrepentido. No solamente puede experimentar el perdón de Dios, sino que también puede compartir con los pecadores ese perdón. Señor, abre mis labios y publicaré con mi boca tu alabanza. Señor, tú has purificado mi alma, tú has perdonado mi vida. Yo puedo adorarte y cantar libremente de tus misericordias. Señor, yo puedo adorarte con inteligencia. Versículo 16. Porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. David sabe que ese perdón no solamente está dispuesto para él. Él sabe que ese perdón está dispuesto para todos aquellos que podamos ir delante de Dios con un corazón contristado por el pecado, humillado delante de Dios. Hermanos, y esa debe ser nuestra vida como creyentes. No solamente un día para entrar a los caminos del Señor que nos arrepentimos. Es ese corazón contristo y humillado diariamente que viene, Señor, ayúdame en este día de pecado, perdóname. Cada día pecamos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos. ¿Qué debemos hacer? Venir, al igual que David, con un corazón humillado delante del Señor y arrepentirnos. Versículo 18, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos, ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. Señor, edifica los muros, restaura las vidas. ¿Para qué? Para que esas ciudades, para que esos hombres de Jerusalén puedan darte a ti una alabanza, una adoración, un sacrificio, una ofrenda que pueda ser recibida de todo corazón. ¿Cómo termina David? David termina perdonado, restaurado, consolado, gozoso. ¿Por qué? Porque Dios perdonó su pecado. Quizás teniendo las mismas circunstancias, no cambiaron las circunstancias, pero sí cambió su relación con Dios. Esa puede ser tu historia en esta mañana. Quizás tú entraste a este lugar atribulado por algún pecado, por alguna situación privada. Hoy puede ser el día en que Dios te restaure, en que Dios perdone tu pecado, tus transgresiones. Hoy puede ser el día que tú salgas de aquí gozoso por conocer, experimentar el gozo de la salvación. Recordando que el pecado es una ofensa infinitamente grave contra Dios, pero por su gracia y misericordia podemos ser perdonados, restaurados a través de la confesión honesta y humilde. Se dice, la historia narra acerca de un hombre llamado John Newton. John Newton, no el científico. John Newton era un negrero. Era un hombre que se ganaba la vida tomando un barco, yendo a África y esclavizando seres humanos para luego venderlo como esclavos en Inglaterra. Él oprimía a estos africanos para luego venderlo. John Newton, en uno de esos barcos, de esos viajes, casi se muere. El barco se hunde y es ahí donde él es convicto de pecado. Al ver la cercanía de la muerte, se arrepiente de su pecado. Clama a Dios por misericordia.
Dios perdona a John Newton y él compuso ese famoso himno, quizá uno de los más famosos, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que un pecador salvó. Él iba camino a la condenación, pero por la gracia de Dios, él fue alcanzado. De ser una persona que estaba lejos, terminó siendo un siervo de Dios. Pero John Newton decidió escribir su epitafio, lo que le iban a poner en la tumba cuando él muriera. Y dice de la siguiente manera: John Newton, clérigo, antes infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado, y destinado para predicar la fe que Él por tanto tiempo trató de destruir. Esto estuvo o está en el epitafio de John Newton. Un infiel, libertino, siervo de esclavos en África, que vivía sin esperanza, pero un día se encontró con la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le salvó, le preservó, le restauró, le perdonó y lo puso en el camino para predicar el evangelio que antes asolaba. No quiero que al ver mi tumba piense que fui alguien grande. Piensen que me encontré con un gran Salvador, que transformó mi vida y me dio un propósito por el cual vivir. Hermanos, que Dios nos ayude a confiar en esa gracia, en esa sublime gracia que sigue salvando, preservando, guardando, restaurando, dando propósito a los pecadores. La sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por tus misericordias. Gracias porque tú te deleitas en salvar. Oh Padre Celestial, te suplicamos, oh Señor, que tú traigas convencimiento de pecado. Ayúdanos, oh Señor, a ver la seriedad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo, Señor, clamar a ti por perdón, por misericordia. Límpianos, lávame más y más de nuestras maldades, límpianos de nuestros pecados. Danos, oh Señor, ese gozo de nuestra salvación. Pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a compartir con otros que no te conocen la verdad del Evangelio, que tú eres el único que puede salvarnos. Mientras, Señor, nos ayudas a compartir la gracia del Evangelio con los que no te conocen. Sigue sosteniéndonos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.